Bienvenido sea a nuestra aula bíblica a través de nuestro canal de YouTube, El Don de Lenguas. Tenemos dos posturas, el continuismo y el cesacionismo. ¿De qué lado está usted? ¿En qué consistió, en primer lugar, el don de lenguas? Quiero para ello mostrarles este gráfico que les he preparado. Sí, lo puede usted ver ahí. La palabra glosa en el griego es el equivalente del término en castellano lengua y significa idioma extranjero. Bien, ¿qué es lo que se vivió en el memorable día histórico del Pentecostés? Usted lo sabe, tiene que haberlo leído más de una vez, capítulo 2 de Hechos. Los discípulos recibieron una impartición del Espíritu Santo. Y esto fue el cumplimiento del anuncio de Jesús, capítulo 1 de Hechos, versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Bien, era importante que los gentiles escucharan esta impartición del Espíritu Santo en estos 120 discípulos. Pero, ¿qué era lo que ellos escuchaban? ¿Eran jerigonzas? ¿Eran acaso vocalizaciones mecánicas incomprensibles, balbuceos, bababa, chalababa, glose, glose? En el ambiente y movimiento pentecostal carismático, esto está de moda. Y muchas personas repiten, cual disco rayado, entre comillas, esos balbuceos incomprensibles. Si leemos Hechos 2, versículo 8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? No eran, obviamente, balbuceos, eran idiomas, eran dialectos, porque habían pardos, medos, elamitas, versículo 10 en Frigia y en Panfilia, versículo 11 cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua, o dialecto, o glosa en el griego, las maravillas de Dios. Versículo 12, y estaban todos atónitos y perplejos, estaban maravillados, indudablemente. Y se decían, ¿qué quiere decir esto? Y otros pensaban que estaban embriagados. Pero no eran jerigonzas, no eran balbuceos inarticulados, carentes de algún significado de algún idioma. El apóstol Pablo también, en el capítulo 14 de Primera de Corintios, dice en el versículo 9, así también vosotros, si por la lengua no tenéis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado, ninguno de ellos. Hay muchos idiomas, cientos de idiomas, y fueron idiomas lo que articularon estos discípulos del Señor en el día del Pentecostés. También surge otra pregunta: ¿se puede acaso repetir este Pentecostés? Muchos pretenden hacerlo, y cuando ingresamos a una iglesia pentecostal carismática, escuchamos balbuceos, oh, sababala, y lo peor de todo es que no hay intérprete. Y dentro de la congregación de Corinto, el apóstol Pablo habla de que tenía que haber un intérprete para poder acompañar este tiempo de los dones y del don de lenguas particularmente. Había intérprete. Bien, pero el punto es si esto de los dones espirituales y de forma específica el don de lenguas caducó, está vigente hoy por hoy en el tiempo que estamos viviendo usted y yo. ¿Cuál es lo que nos enseña la Biblia? ¿Qué nos indica la Biblia?
Vamos a ver esto en este gráfico. Mire usted. Tenemos ahí la demostración bíblica a favor del cese o cesacionismo de los dones espirituales, del don de lenguas. Vamos a explicarlo. Los apóstoles, en primer lugar, receptores del don de lenguas o de idiomas, podían transmitirlo a otros. Quiero que apunte Hechos capítulo 8, versículos 4 al 8, también versículos 14 al 25, y el capítulo 10, versículos 44 al 48. Vamos a leer Hechos, capítulo 10, versículos 44 al 48. Bien, mientras aún Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas. Entonces se ven que eran idiomas lo que articularon, no eran balbuceos, y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Esto sucedió en la casa de Cornelio. Pero los apóstoles, receptores del don de idiomas, podían transmitirlos a otras personas también. El propósito número 2 del don de lenguas era por señal, para confirmar el mensaje de los apóstoles. Y para ello busquemos 1 Corintios capítulo 14 versículo 22. 1 Corintios 14 22. ¿Lo tiene? Bien. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Una señal por la cual se confirmaba el mensaje de los apóstoles. En tercer lugar, existe un don de lenguas falsificado, aprendido por repetición, y que por lo tanto no proviene del Espíritu Santo. Las imitaciones o balbuceos. Y lo más importante, en cuarto lugar, las lenguas cesaron con la muerte de los apóstoles y de las personas receptoras de tales imparticiones sobrenaturales. 1 Corintios capítulo 13, vamos a leer los versículos 8 al 10. El amor nunca deja de ser. La preeminencia del amor es el punto principal que explica Pablo, pero las profecías se acabarán. Y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. La palabra ahí, luego leemos en el versículo 10, mas cuando venga lo perfecto. Entonces lo que es en parte se acabará. Versículo 9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto. El término perfecto en el griego es teleion. Teleion significa completo, finalizado. Teleion, aquí lo puede usted apreciar. Y eso se refiere al canon bíblico. Dice, cuando venga lo perfecto, lo completo, lo que es en parte, las lenguas cesarán. Vivimos en el tiempo de la era de la completa revelación escritural de los 66 libros de la Biblia. De tal forma que las lenguas cesaron de forma definitiva. Dios puede hablar, sí, Él hace milagros, pero ya no se vale de las lenguas, de este don de idiomas o de dialectos que antes existieron en la era naciente de la iglesia en el tiempo de los apóstoles. Usted sacará su propia conclusión. Puede también escribir su comentario, su análisis al pie de este video. Compártalo. Les invito a que se suscriban al canal de YouTube y conmigo será hasta la próxima. Bendiciones.